Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Café Jurídico, contamos con la doctora Vilma Vanellia, que nos hablará del conflicto con la donación en la planificación sucesoria en el Código Civil y Comercial. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de la expositora y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a la doctora. Bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, es un gusto, como siempre, estar acá en este café jurídico que nos sirve a todos a intercambiar ideas. Y justamente este es un tema en el que seguramente no vamos a compartir todos la misma idea. Así que me parece bien para enriquecernos, escuchar posiciones distintas, porque obviamente yo acá no les voy a traer la solución. Acá no tengo la varita mágica de traerles la solución. Lo que ocurre es que, bueno, esta ley 27.587, que ha modificado la cuestión del régimen de las donaciones, que tiene un impacto fundamental y directo en el derecho sucesorio. Y esto es innegable. Para aquellos que no se dedican al derecho sucesorio, a lo mejor estas cuestiones les resultan álgidas o complejas, que no niego que sí lo son, pero el impacto que se produce con esta ley, tal vez no veamos en un futuro muy cercano los resultados, pero creo que va a traer mucha litigiosidad de la manera en que ha sido redactado o modificado, que ahora lo vamos a ver. Son específicamente 4 artículos del Código Civil de la parte de sucesiones. Esta ley se publicó en el Boletín Oficial, como todos ustedes saben, el 16 de diciembre de 2020. Y reitero lo que antes les decía, toca fundamentalmente la cuestión de las donaciones y cómo incide esa modificación en el derecho sucesorio. Uno de los fundamentos, o el fundamento primordial de esta reforma, es justamente el no detener el tráfico comercial. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes saben que la donación siempre fue mirada con mucho temor, con mucho recelo, y bueno, pero lo obtuvo por donación. Y entonces eso hace que ya se rodee a esa donación de un halo de desconfianza. Y bueno, pero entonces a lo mejor en el futuro. Y acá se produce el primer choque inminente entre esta modificación de las donaciones, porque voy a tener donaciones, el binomio de las donaciones versus la legítima hereditaria. ¿Y qué quiero decir con esto? Que, bueno, ahora lo vamos a analizar, pero con esta modificación que se le está efectuando al régimen de las donaciones, sería, a mi entender, tal vez una manera escondida, solapada, de afectar la legítima hereditaria. Yo entiendo la cuestión del tráfico jurídico, porque eso haría que ese inmueble en cuestión pueda quedar de alguna manera supeditado en el tiempo, hasta tener la certeza si no podría llegar a plantearse una acción del derecho sucesorio para atacar esa donación. Yo les voy a hacer primeramente una introducción para que todos ustedes puedan refrescar, aquellos que no están directamente o que no trabajan directamente con el derecho sucesorio en el ejercicio de la profesión. Vamos entonces primeramente a refrescar un poquito las ideas y los conceptos y diferenciar la acción de colación de la acción de reducción. ¿Y por qué les digo esto? Porque justamente vamos a manejar en este café jurídico, vamos a manejar estos dos conceptos, colación y donación. Entonces, me parece que sería importante primero aclararlos un poco para después poder entender con más propiedad de qué estamos hablando. Son dos acciones típicas del derecho sucesorio.
no cabe duda. Esta ley 27.587 no ha modificado las acciones, es decir, esas dos acciones, colación y reducción, siguen vigentes, siguen existiendo. Pero la diferencia fundamental entre una y otra es que la colación no protege la legítima. La acción de colación tiene el fundamento de mantener la igualdad entre los herederos. Por ejemplo, para decirlo ahora con un ejemplo, si yo tengo 4 hijos, mejor dicho una persona, voy a decir, porque si digo yo me voy a tener que matar, en algún momento voy a ser causante, pero no por ahora, no pienso serlo. Si una persona tiene 4 hijos y le hace a uno solo de ellos una donación, no importa si después a futuro veremos si se afectó la legítima o no, porque además hay que tener en cuenta una cuestión. No podemos ab initio saber si está afectada o no la legítima hasta que no se produce el fallecimiento de ese causante o de esa persona, por eso se convierte en causante, donde ahí voy a tener para determinar la masa de legítimas, voy a tomar en cuenta los bienes que dejó ese causante, le voy a restar las deudas y las cargas, le voy a sumar el valor de donaciones, y sobre ese monto, aplicando la cuota de legítima que corresponda de acuerdo a qué herederos concurren, que puede ser 2/3, si es descendientes que concurren con el cónyuge supérstite, o de 1/2, si concurre el cónyuge supérstite con los ascendientes del causante, porque obviamente no existen descendientes. Entonces recién ahí voy a formar con esa masa y aplicar las cuotas de legítima, yo voy a poder tener, por una cuestión matemática, esto no viene del derecho sucesorio, voy a sacar cuántos son los 2/3 y necesariamente el tercio restante va a ser entonces la porción disponible. O si la legítima que estoy computando va a ser de 1/2, la porción disponible va a ser de 1/2. Entonces yo les decía, si una persona tiene 4 hijos y le hace una donación a uno de ellos, aunque no se haya afectado al momento del fallecimiento, observemos que no está afectada la porción, no están afectadas las legítimas, puedo interponer, uno de los coherederos que no haya recibido la donación, puede interponer contra este coheredero donatario, puede interponerle la acción de colación. ¿Y qué significa esto? Bueno, la acción de colación es para mantener, como creo que ya lo dije, la igualdad entre los herederos. Es decir, si esa persona le hizo a ese hijo una donación, vamos a suponer por 40.000 pesos, y después cuando hacemos estos cálculos de la masa de legítimas, resulta que cada coheredero tiene que recibir 200.000 pesos, esos 40.000 que ese heredero recibió, lo recibió anticipadamente porque la ley presume que es un adelanto de su legítima. Entonces se le va a imputar en su cuota hereditaria, de manera que si tenían que recibir 200.000, va a recibir la diferencia, 160.000, porque aquellos 40.000 que recibió, los recibió como un adelanto. Esto es así para decirlo más sencillamente para que quede claro. Ven ustedes que no estoy protegiendo ninguna legítima, sino que estoy manteniendo la igualdad entre los herederos. La acción de colación es una acción personal. El heredero puede interponerla o no contra otro coheredero, porque de pronto podría decir, me parece bien que mi hermano o mi hermana recibieron esa donación de manera anticipada, que se lo quede, entonces no se va a computar el valor de esa donación. Pero, reitero, si plantearan la colación, y acá viene lo importante, no se está diciendo que ese inmueble que le fue donado a ese heredero tenga que volver a la masa. Nosotros en nuestro país tenemos lo que se llama una colación ficta, es decir, es un cómputo de valores. Computo el valor de la donación y se lo imputo a la hijuela de ese heredero donatario. De manera que yo no estoy tocando ni estoy cuestionando, el otro heredero no está ni tocando ni cuestionando la titularidad del bien, porque la donación es un contrato entre vivos, es un contrato a título gratuito,
y que es válido, es totalmente válido. Eso por un lado en la acción de colación. Ahora, en la acción de reducción, en cambio, sí intenta proteger la legítima. ¿Por qué? Porque si esas donaciones o actos de liberalidad, porque la donación es una especie de los actos de liberalidad, pero podemos tener otros, como es el caso de los legados, que están instrumentados en un testamento, porque no hay otra forma de instrumentar los legados que no sea en un testamento. De manera que si esas donaciones que el causante pudo haber efectuado, y ya me estoy refiriendo ahora a terceros, o los actos de liberalidad, los legados que hubiera podido hacer, superan el monto de la porción disponible, necesariamente e indefectiblemente, al superar la porción disponible, me está atacando y me está afectando la legítima de los herederos forzosos o legitimarios, como ustedes prefieren llamarlos. Pero entonces que la finalidad de una y otra acción es totalmente distinta. En una mantengo la igualdad de los herederos y en otra lo que persigo es complementar a través de esa acción de reducción, complementar mi legítima que fue afectada, haciéndolo entonces a través de reducir esas donaciones o, en su caso, si no fuera suficiente reducir las donaciones, reducir los legados. Esto es más o menos así para que ustedes tengan un panorama inicial de esta diferenciación conceptual entre colación y reducción. Y además, que ya lo vamos ahora a ver, hay un efecto principal que tenemos en la acción de reducción. ¿Cuál es la acción rei persecutoria? Es decir, que el heredero afectado en su legítima pueda perseguir a través de la acción de reducción el bien, aunque ese bien esté en manos de terceros. Por ejemplo, se efectúa una donación y el donatario transmite a su vez la propiedad a un tercero. Entonces, el heredero afectado en su legítima a través de la acción de reducción va a poder incluso perseguir, atacar ese bien, aunque ese bien se encuentre en manos de terceros. Ahora bien, volvamos a qué es lo que plantea esta nueva ley, la 27.000, siempre me olvido el número, 27.587. Yo les decía que modifica 4 artículos. 3 de ellos están referidos específicamente a la acción de reducción y a los efectos, porque con las modificaciones que efectúa, realiza un impacto directo en la acción de reducción. El primero de esos artículos que yo les voy a leer, que está modificando, es el artículo 2386, 2386. Este artículo, yo les voy a decir el texto actual con la modificación introducida por esta ley y cómo era el texto anterior. Este artículo quedó modificado de esta manera: donaciones inoficiosas. Y explica ahora cuándo la donación se la considera inoficiosa. Dice, la donación hecha a un descendiente o al cónyuge, les aclaro, como una primera medida también, acá cuando habla de la donación hecha al cónyuge, nos estamos refiriendo a donaciones en el régimen de separación de bienes. Es decir, cuando entre esos cónyuges existía el régimen de separación de bienes, digo existía porque ya uno de ellos ha fallecido, existía el régimen de separación de bienes porque si se tratara del régimen de comunidad, no son permitidas las donaciones entre cónyuges, por la cuestión de la responsabilidad y demás que ustedes seguramente saben, responsabilidad por deudas en el régimen patrimonial del matrimonio. Entonces, bueno, la donación hecha a un descendiente o al cónyuge, cuyo valor excede la suma de la porción disponible más la porción legítima del donatario, aunque haya dispensa de colación o mejora, está sujeta a colación, debiendo compensarse la diferencia en dinero. Para traducirlo esto y aclararles un poquito, se está refiriendo entonces a la donación hecha
y no menciona a las 3 clases de herederos forzosos que tenemos en nuestro país, en nuestro derecho, que son los descendientes, los ascendientes y el cónyuge. El ascendiente acá no está mencionado porque el ascendiente no es un sujeto pasivo, no puede ser demandado por colación, no puede ser demandado, sí, bien digo, por colación, por reducción, perdón, ya después vamos a ver por qué. Entonces dice cuyo valor, y acá estamos, ante una donación inoficiosa, ¿por qué? Porque es la que excede el valor de la suma de la porción disponible más la porción de legítima del donatario. Supongamos que en el ejemplo que yo les daba, que una persona tiene 4 hijos y le hace una donación a uno solo de ellos por, dijimos, 40.000 pesos, y la cuota de legítima es de 200.000, recibe solo la diferencia. Acá, cuando se trata de una donación inoficiosa, es el supuesto que su cuota legítima era de 200.000 y recibió una donación por 280.000. Y eso insume la porción disponible y excede, además, la cuota de legítima que le correspondía. Eso es justamente una donación inoficiosa. Ahora, lo delicado es que esta última parte de esta norma, como ha quedado reformada, dice, está sujeta, o sea, esa donación inoficiosa, porque excede la suma de la porción disponible más la legítima del heredero, dice, está sujeta a colación, debiendo compensarse la diferencia en dinero. Y la reforma no es menor. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense antes cómo existía el artículo del Código Civil y Comercial. Dice, la donación hecha a un descendiente o al cónyuge, esto no ha cambiado, cuyo valor excede la suma de la porción disponible más la porción legítima del donatario, aunque haya dispensa de colación o mejora, está sujeta a reducción por el valor del exceso. Entonces, lo que antes estaba sujeto a reducción por el exceso, que la colación existe siempre entre herederos forzosos, eso no hay duda. Pero acá estamos hablando del tema de una donación que ha excedido, reitero, la cuota de legítima, que no era el ejemplo que yo les ponía primero, excedió la cuota de legítima más la porción disponible. En el texto del Código Civil y Comercial estaba sujeta a una acción de reducción. En cambio, ahora, a través de esta reforma, está sujeta a colación, que como empezamos viendo, no es lo mismo. ¿Por qué les digo el impacto que esto va a tener? Porque en la redacción del Código Civil y Comercial, el heredero que había recibido la donación, dijimos que debía colación, o sea, podía ser sujeto obligado a colacionar cuando el valor de lo donado era menor o igual a su porción hereditaria. Entonces, la colación, cuando lo que le habían donado, estoy hablando antes de esta última reforma, cuando lo que le habían donado era igual o inferior a su porción hereditaria, a los fines que se compute el valor de esa donación en su cuota, en su hijuela, si lo queremos llamar. En cambio, cuando el valor donado superaba esa porción legítima más la porción disponible, el exceso entonces estaba sujeto a reducción. Es decir, se garantizaba al heredero, a los demás herederos afectados, a que promovieran la acción de reducción contra el legitimado obligado a colacionar. Y esa acción de reducción se dirigía por esa diferencia. Es decir, que cualquier donación efectuada, por ejemplo, en el caso que yo les decía, de un padre a un hijo, en el supuesto que excediera entonces esa cuota legítima más la porción disponible, podía ser atacada por reducción. Y aquí viene la importancia, porque en la acción de reducción, como yo también les comentaba al principio, radica en poder, en el efecto rey persecutorio. Es decir, poder perseguir el bien si ese bien estuviera en manos de terceros subadquirentes. Cosa que en la colación no se persigue el bien,
por lo que yo antes les comentaba. En la colación solamente es un cómputo, es una colación ficta, porque el bien no se toca, el bien sigue estando en cabeza del donatario, él sigue siendo el titular de ese inmueble, pues suponiendo que se trate de un inmueble, y ahí después están haciendo preguntas, después las voy a contestar todas juntas, que lo estoy viendo en el chat. De esta manera, entonces, los demás herederos forzosos que no habían recibido la donación tenían colación por una parte y reducción por el exceso. Esta reforma, en cambio, lo único que hace es, de acuerdo a esta nueva redacción, lo terrible que hace es que no permite entonces la acción de reducción, sino la de colación, y de esa manera le prohíbe o le quita al heredero la posibilidad de poder perseguir ese bien en manos de quien se encuentre. Quiere decir que puede darse el supuesto de ver menguada o de ver violada su cuota de legítima, pero no puede hacer nada contra ese bien que se había donado a uno de los coherederos forzosos, porque puede que el bien siga estando en poder del donatario o no. Pero además le permite, ya ahora lo vamos a ver en otro artículo, le permite que compense. Y acá viene la cuestión de la insolvencia, porque si yo no puedo perseguir el bien, porque ya la ley no me da la acción de reducción, sino que me da la de colación, y resulta que el heredero donatario lo transmitió a otro, y ambos, puede ser que tanto el donatario como este tercer subadquirente sean insolventes, el heredero afectado no va a tener de qué manera compensársele su cuota de legítima. ¿Se entiende esto? Muévanme aunque sea la cabeza, yo me quedo tranquila. Quiere decir que yo observo de alguna manera que esto es un mecanismo para violar, para vulnerar la legítima hereditaria. Bueno, lo demás que pienso lo voy a dejar para la conclusión, porque si no los voy a avasallar ahora. ¿Hay algún escribano en la sala? No. Bueno, no me voy a tirar contra los escribanos. Pero después van a ver por qué les digo esto que les estoy diciendo. Pero bueno. Yo voy a compartirles acá un Power que un poco va a referir a este primer artículo que tratamos, el 2386. ¿Lo ven todos ahí? Bueno. Acá es un poco lo que veníamos conversando. La ley 27.587 introdujo reformas al régimen de las donaciones regulado en el Código Civil y Comercial que inciden en el derecho sucesorio. El artículo 1565 del Código Civil y Comercial y se establece que en lo que respecta a la inoficiosidad, que ya vimos cuándo entonces las donaciones son inoficiosas, cuando superan la porción disponible más la cuota legítima, establece que en lo que respecta a la inoficiosidad de las donaciones y por analogía todas las cuestiones sucesorias derivadas del contrato de donación deben resolverse de acuerdo a las normas que regulan las transmisiones sucesorias, lógicamente porque tiene una incidencia directa en la transmisión sucesoria, en esta planificación sucesoria de la que hablamos. La reforma de ningún modo ha eliminado las acciones de colación y reducción, las que permanecen vigentes en el ordenamiento jurídico con las finalidades que les son propias, que ya lo dijimos, la de colación protegiendo la igualdad entre los herederos, descendientes y cónyuges supérstite, y la de reducción protegiendo la legítima hereditaria. Típicas, reitero,
típicas acciones del derecho sucesorio. ¿En qué consiste la reforma? La nueva ley modifica 4 artículos. Bueno, uno se refiere a la acción de colación, que es el que ya hemos visto, y los otros 3 con el alcance de la acción de reducción. Bueno, acá es el que ya habíamos comentado, el 2386, donaciones inoficiosas, donde está remarcado en el primer circulito en negrilla cómo ha quedado ahora, está sujeta a colación, debiendo compensarse la diferencia en dinero, cuando en el texto anterior expresaba todo igual, nada más que está sujeta a reducción por el valor del exceso. Con la reforma del 2386 se otorga solamente la acción de colación, en cambio antes de la reforma el heredero forzoso tenía contra otro legitimario la acción de colación y la de reducción por el exceso. Contra terceros, solo acción de reducción. Reitero, la donación puede haberse efectuado no solo a favor de un heredero forzoso. La donación puede también efectuarse a favor de cualquier otro tercero. Este señor que yo les decía que tiene 4 hijos, le hizo una donación a una vecina que vive enfrente de su casa. No vamos a entrar a analizar los motivos por qué le hizo la donación a la vecina, pero la vecina no es una heredera forzosa de él. Entonces, solamente la colación se puede pedir, la puede pedir un heredero forzoso contra otro heredero forzoso. Y en este caso de que la donación sea recibida por terceros, rige entonces la acción de reducción. El efecto principal que provoca esta reforma al artículo 2386 es que se le quita la acción rey persecutoria que habíamos dicho, que corresponde a la acción de reducción. Por consiguiente, no se puede ir sobre el bien y la diferencia se compensará en dinero con la dificultad de la desprotección del heredero que demanda esa colación, porque ya no tiene la rey persecutoria, de que podría encontrarse que el demandado, el heredero donatario, no tenga con qué compensar la diferencia y el tercer subadquirente tampoco lo tenga. Ahora vamos a ver 3 artículos en donde específicamente lo que esta nueva ley está modificando son los efectos de la acción de reducción. Y entonces menciona el artículo 2457. Dice derechos reales constituidos por el donatario, es decir, por el que había recibido la donación. Dice, la reducción extingue con relación al legitimario, el legitimario, reitero, es el heredero forzoso, la reducción extingue con relación al legitimario los derechos reales constituidos por el donatario o por sucesores, o por sus sucesores. Sin embargo, la reducción declarada por los jueces no afectará la validez de los derechos reales sobre bienes registrables constituidos o transmitidos por el donatario a favor de terceros de buena fe y a título oneroso. Yo no sé si recuerdan ustedes que en vigencia del Código Civil, es decir, no me estoy refiriendo al Código Civil y Comercial, sino con anterioridad, en vigencia del Código Civil, aquel que había recibido un bien a través de un acto nulo, en ese momento se hablaba del acto nulo o anulable, y lo transmitiera, no podía entonces ese tercero ampararse, mejor dicho, no podía ampararse ese tercero que la nulidad no le era imputable a él, sino que era de su transmitente, de manera entonces que se caía la protección, a menos, y ya en ese entonces hablaba, que ese tercero fuera un tercero de buena fe y a título oneroso. Ahora, existía también en ese momento la discusión de cuándo el tercero ese lo voy a considerar de buena fe. Y en su momento se estableció que, ustedes saben que cuando se efectúa una, vamos a suponer, una compraventa, o incluso en una hipoteca, la constitución de un derecho real, el escribano tiene la obligación de hacer lo que se conoce como el estudio de título.
Entonces, necesariamente en el estudio de títulos tiene que surgir, o puede, si es que es el caso, que en la cadena de transmisiones, porque no se olviden que los inmuebles pudieron haberse ido transmitiendo de a uno en uno, si puedo tener varios sujetos en la cadena de transmisión, y cuando en esa cadena de transmisión se observa una donación, ahí entonces es donde surgía la alarma. Porque ese estudio de títulos en donde surgía la donación, y no obstante eso el subadquirente adquiría el inmueble, ese estudio de títulos no le permitía invocar su buena fe. Porque, señor, usted ya lo vio en el estudio de títulos, que había una donación y que por ende esa donación podía llegar a ser observable. Directamente el que le transmitió a él lo había recibido por donación. No estoy diciendo con esto, y quiero adelantarlo, que la donación sea un contrato imperfecto. La donación es un contrato perfecto. Lo que ocurre es que, por estas vicisitudes del derecho sucesorio, puede llegar a ser observable, puede, no lo sabemos, habrá que esperar el momento de fallecimiento, habrá que formar la legítima, habrá que ver si se afectó a la legítima, entonces puede llegar en un futuro a ser observable. Entonces acá este nuevo artículo lo que nos dice es que la reducción declarada por los jueces no afectará la validez de los derechos reales sobre bienes registrables constituidos o transmitidos por el donatario a favor de terceros de buena fe y a título oneroso. El texto anterior, el Código Civil y Comercial, que es el reformado por esta ley, dice derechos reales constituidos, la reducción extingue con relación al legitimario los derechos reales constituidos por el donatario o por sucesores. No hacía referencia a la buena o mala fe con que el tercero hubiere actuado. Y acá vamos entonces específicamente al 2458, que contempla la acción rei persecutoria. Y dice, salvo lo dispuesto en el artículo anterior, es decir, cuando el tercero no fuera de buena fe y a título oneroso, salvo lo dispuesto en el artículo anterior, el legitimario puede perseguir contra terceros adquirentes los bienes registrables. Cuando hablo del legitimario, reitero, me estoy refiriendo al heredero forzoso que haya visto afectada su cuota de legítima. Entonces, salvo lo dispuesto en el artículo anterior, es decir, cuando ese tercer subadquirente o tercer adquirente haya sido de buena fe y a título oneroso, el legitimario puede perseguir contra terceros adquirentes los bienes registrables. El donatario y el subadquirente demandado, en su caso, pueden desinteresar al legitimario satisfaciendo en dinero el perjuicio de la cuota de legítima. Es decir, que si fue de mala fe, puedo entonces perseguir el bien, pero podría ocurrir que tanto el donatario como el subadquirente ofrezcan desinteresar al legitimario, al heredero afectado, satisfaciendo entonces ese perjuicio de la cuota legítima. En el texto anterior, en el texto del Código Civil y Comercial, en cambio, la acción rei persecutoria podía dirigirse también contra terceros de buena fe y a título oneroso. Es decir, que la acción rei persecutoria era mucho más amplia, porque incluso iba, en el caso del tercero, el donatario del tercero, podía dirigirse también, aunque ellos hubieran sido de buena fe y a título oneroso. De manera entonces que esta reforma, por la 27.587, priva de ese efecto rei persecutorio cuando el subadquirente sea
un tercero de buena fe y a título oneroso. Y acá volvemos a la pregunta de origen. ¿Qué es más importante? ¿Salvaguardar la legítima hereditaria o proteger a ese tercero? Y por otro lado, yo me pregunto algo. ¿Cuándo puedo decir que el tercero es de mala fe para poder accionar contra él e ir por la acción repersecutoria que ahora la reforma me dice que si es de mala fe, si es de buena fe no puedo, pero si es de mala fe puedo interponer la acción repersecutoria? Porque ahora vamos a ver en otro artículo, que creo que es el siguiente, que establece que en esta acción repersecutoria el tercero que aún conociendo la existencia de la donación, no va a ser considerado de mala fe. Me pregunto, ¿en qué caso entonces va a ser considerado de mala fe? Si en el estudio de títulos se observó que había en la cadena de transmisiones una donación, y eso no hace que ese tercer adquirente pueda ser calificado de mala fe, porque tuvo el conocimiento de la existencia de la donación. Me pregunto, y les pregunto a ustedes también, ¿cuándo puedo decir entonces que va a poder ser considerado de mala fe para poder interponer la acción de rey persecutoria y poder agredir e ir sobre el bien? Yo particularmente no lo sé, no veo si por lo menos, la reforma no hubiera manifestado, perdón, es el artículo que sigue ahora, no hubiera manifestado que aún conociendo la donación no va a ser considerado de mala fe. Bueno, ahí estamos en otra situación en donde podríamos decir, bueno, sí, no tuvo forma, o el escribano no realizó el estudio de títulos que tenía que realizar, de manera entonces que el subadquirente, el tercer adquirente desconocía en la cadena de transmisiones la donación. Entonces ahí puedo adjudicarle que actuó de buena fe. Pero si ahora mismo me están diciendo que aún conociendo la donación no va a ser considerado de mala fe, me vuelvo a preguntar en qué supuesto podríamos decir entonces que ese tercero se comportó de mala fe. Y acá vamos a encontrar en esta última parte lo que yo les manifestaba antes, que es lo que está resaltado: no obstará la buena fe del poseedor el conocimiento de la existencia de la donación. Ahora bien, fíjense, el texto anterior no refería a que el conocimiento de la existencia de la donación, no refería a que el conocimiento de la existencia de la donación no impedía que el poseedor fuera considerado de buena fe. O sea que no hacía esta referencia porque generalmente, y desde la doctrina autoral, se entendió que entonces, si conocía la existencia de la donación, no podía ampararse y pretender ser calificado de buena fe. Pero acá viene en este otro artículo 2459 algo que podría haber modificado, mejorado la reforma respecto del Código Civil y Comercial, y no lo hizo. ¿Por qué les digo esto? Porque fíjense, 2459, prescripción adquisitiva. En cualquier caso, la acción de reducción no procede contra el donatario ni contra el subadquirente que han poseído la cosa donada durante 10 años computados desde la adquisición de la posesión. Se aplica en 1901. Ahora, en comparación, el texto anterior del Código Civil, bueno, eso ya lo dijimos, no refería a que la existencia del conocimiento de la donación no impedía que fuera un poseedor de buena fe. Yo les planteo la siguiente situación. Les recuerdo y les reitero que si estamos hablando de la acción persecutoria y de la acción de reducción, que es un efecto de la acción de reducción, si estoy hablando de la acción de reducción, necesariamente estoy hablando de donaciones que hizo una persona que con posterioridad, por ahora los muertos no pueden donar, los muertos yo siempre les digo a los chicos que realizan un único acto que es el de ir a votar, pero sin
tomar en cuenta ese, que es un chiste, ¿no? Ese acto, no hay ningún muerto que done. Entonces estoy refiriéndome a una donación que hace una persona que con posterioridad fallece. Y entonces fíjense, dice, en cualquier caso la acción de reducción no procede contra el donatario ni contra el subadquirente, sino va a proceder contra el heredero donatario, ni contra el subadquirente, o el tercer donatario, o que no sea un heredero, un tercero donatario, ni contra el subadquirente, que han poseído la cosa donada durante 10 años, computados, y acá viene el problema, computados desde la adquisición de la posesión. A ver, si ese señor que con posterioridad fallece, porque reitero, la donación es un acto entre vivos, si ese señor le donó algo a un tercero, o sea, para recalcar que es una donación no entre herederos forzosos, sino entre una persona con quien no tenía un vínculo o no tendría en el futuro un vínculo hereditario, es decir, que no era un heredero presuntivo de él. Le efectúas la donación a esta persona y este a su vez lo transfiere a un tercero, o no, puede que lo siga teniendo él. Pero este plazo de 10 años que se computa desde la adquisición de la posesión del bien donado, puede haber fenecido estando en vida el donante. Y esta, les reitero, es una típica acción del derecho sucesorio, que como toda acción del derecho sucesorio, yo no puedo interponerla hasta que no tenga una persona que se murió. Es lo mismo que pretendiéramos iniciar un proceso sucesorio de alguien que está vivo. No puedo, obviamente. Acá lo mismo. Las acciones que son acciones que reitero, típicas acciones del derecho sucesorio, la colación, la reducción, no las puedo interponer hasta que la persona, el donante, no se muera. De manera entonces que si hizo esa donación y se murió a los 15 años o a los 12 años de haber hecho esa donación, el legitimario afectado no va a poder ir contra ese heredero donatario ni contra el subadquirente de él, porque no se olviden también que existe la unión de la accesión de posesiones, la unión de posesiones, no va a poder ir contra ellos porque pasaron 10 años que se purgaron antes que la persona se muera. Y yo solamente puedo interponer la acción de reducción cuando la persona, a partir del momento que falleció. De manera entonces que el derecho, de esta manera, me está dando una ley que nace muerta. Es decir, cuando nació, se produjo el fallecimiento de la persona, me nace a mí, heredera, el derecho a poder interponer la acción, pero no obstante eso, está muerta porque ya se produjo la prescripción adquisitiva, porque transcurrieron 10 años desde la posesión. Lo que tuvo oportunidad esta reforma de modificar, y no lo hizo, es que los 10 años se computaran desde el fallecimiento del donante. Esa es otra cosa. Si yo recién, va a quedar expedita la acción, reitero, con el fallecimiento del donante, y siendo una acción del derecho sucesorio, la reducción, la colación, etc., no puedo interponerla antes, previendo cualquier situación a futuro. Necesariamente el derecho me obliga a que lo haga con el fallecimiento del donante. Y con el fallecimiento del donante, la mayor cantidad de las veces, puede ocurrirnos, usualmente, que los 10 años hayan transcurrido y se haya provocado entonces la prescripción adquisitiva. Tanto el Código Civil y Comercial tenía este plazo que se computaba a partir de la posesión, y esta ley que lo reforma vuelve también con la misma cuestión y lo establece en también 10 años a contarse desde la posesión. Bueno, sí le agrega esta última parte que dice, no obstante la buena fe del poseedor, el conocimiento de la existencia de la donación. De manera entonces
que acá dice, le pone un freno, esta 27587 le pone un freno a la acción de reducción cuando el donatario hubiere transferido o constituido derechos reales a favor de terceros. ¿Por qué le pone el freno? Porque lo priva del efecto rey persecutorio y de esa manera se viola solapadamente la legítima y encubre una desheredación. Desheredación que ya el Código Civil y Comercial ha quitado. Solamente tenemos el poder plantear una acción de indignidad en supuestos taxativos, puesto que la ley establece cuáles son por los cuales puedo plantear la acción de indignidad. Un heredero puede plantearle a otro, o incluso a un legatario, le puede plantear la acción de indignidad para excluirlo y para contrariar su llamamiento, para contrariar su vocación hereditaria. Pero por eso les digo que encubre una desheredación que no está en este momento permitida ya en nuestro Código Civil y Comercial. Para la privación del efecto rey persecutorio se requiere que los terceros sean a título oneroso y de buena fe. Se protege así el tráfico inmobiliario, la seguridad jurídica y los derechos de terceros que hubiesen... la colación es insuficiente cuando el valor, cuando se trata de una donación inoficiosa, que ya habíamos visto que es aquella que supera el valor de la cuota legítima más la porción disponible. Es insuficiente esta protección porque lo priva, la colación no tiene el efecto rey persecutorio contra el subadquirente, que es lo que sí caracteriza la acción de reducción. La posibilidad de desinteresar al heredero mediante la entrega de dinero que cubra su porción legítima no siempre puede tener lugar por esta cuestión de la insolvencia que puede tener el heredero donatario o el subadquirente. La imposibilidad de ejercer la acción de reducción una vez que han pasado 10 años desde la adquisición de la posesión de lo donado, siendo una acción del derecho sucesorio, el cómputo del plazo debería ser a partir del fallecimiento del donante. Yo les voy a cerrar esto para que podamos ahora sí nuevamente vernos. Ustedes pensarán, porque yo también en su momento lo pensé, no vayan a creer que no. Ustedes pensarán, ¿por qué tengo que proteger al heredero desprotegiendo de alguna forma al tercer subadquirente, que ha sido de buena fe y a título oneroso desde ya? Eso no hay duda, si no, no tiene la protección legal. Ahora bien, yo me he contestado, primero porque la legítima es de orden público. La legítima es indisponible, justamente por eso, porque es de orden público. Si desde el derecho sucesorio las normas nos informan que nadie puede ser privado de su legítima, salvo causas de indignidad, que antes la ley decía, salvo justas causas de indignidad y de desheredación, ahora es solamente indignidad. ¿Por qué voy a permitir, por qué el derecho va a permitir entonces que de esta manera encubierta, oculta, se lo afecte? Porque además hay otra cuestión. La donación que pudo haber recibido el heredero donatario se apura a transmitirlo a un tercero, porque sabe que además no le van a poder tocar al subadquirente el inmueble o el bien recibido, trátese de bienes registrables, no se lo van a poder tocar por esta cuestión de que va a ser considerado de buena fe y a título oneroso, porque justamente esto que dice la ley, que no se permite, o sea, no va a quedar incluido en la mala fe por conocer la existencia de la donación. Entonces es un resguardo total y absoluto que de alguna manera recibe ese tercer subadquirente, y reitero, violando abiertamente la legítima del heredero. Que algunos podrán decirme,
¿por qué no voy a proteger a ese tercero? Si ese tercero sabe que en la cadena de transmisiones hay una donación, corre con los riesgos y acepta las consecuencias que pueden llegar a tener lugar con motivo de esa donación. Y si bien reitero, la donación es un título perfecto, es observable por esta sospecha que puede existir en un futuro o que podía existir en un futuro con motivo de haberse menguado la legítima de un heredero forzoso. A mí me da la impresión, pero es un tema muy personal, y con todo el respeto que me merecen los escribanos, los notarios, me da la impresión que acá lo que hubo fue una marcada influencia desde el Colegio de Escribanos para obtener una modificación en este sentido, porque lógicamente a ellos se les afectaba mucho las transmisiones cuando había habido una donación o cuando la gente decía, ah, no, epa, si acá hay una donación, entonces yo no compro. Entonces me parece que, reitero, con el mayor respeto que me merecen los escribanos, que no tengo nada en contra del Colegio de Escribanos, me parece que hay un poco más marcada esa cuestión y que no importa entonces desproteger a ese heredero o que reciba menos, que no estoy diciendo con esto que muchas veces los herederos sean un echado de virtudes, pero también tendríamos que analizar entonces por qué existen las legítimas. Tendríamos que ser de los países que sacan las cuotas de legítimas y que una persona pueda disponer a su antojo de todos los bienes. Esa sería otra cuestión. Con lo que tampoco estoy sumamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque ya se redujeron las cuotas de legítima. Nosotros teníamos cuotas de legítimas altas. La de los descendientes eran 4/5, que se les redujo a 2/3. O sea, ya hay una reducción. Al haber reducido las cuotas de legítima, necesariamente entonces se ha aumentado la porción disponible, porque una cosa me lleva a la otra. Cuanto más cuotas de legítima tengo, menor es mi porción disponible y viceversa. Ahora, el quitar directamente las cuotas de legítima, el permitir esta cuestión de hacer donaciones a favor de uno de los hijos y no de los otros, creo que a lo que más puede llevar es a aflorar el conflicto familiar, la desarmonía de una familia, al hacer estas desigualdades entre los distintos hijos, pero es una posición personal. Así que bueno, ahora me gustaría escucharlos, voy a poner el chat para ver a ver qué es lo que han preguntado. ¿Qué porcentaje, dice, qué porcentaje están fallando los jueces con respecto a un testamento inscripto en 2008 sin determinación de porcentajes y fallecido el causante en el 2017? Dejando solo un bien de carácter propio? ¿Cuál es el porcentaje que recibe el donatario? ¿El 20% o el 33% para no afectar la legítima? Supongo que lo que acá está diciendo, porque me habla de un testamento, por supuesto que el heredero forzoso tiene un llamamiento por ley, sin perjuicio que yo puedo hacer un testamento e instituir herederos a los mismos que ya tienen el llamamiento legal. Ellos me van a suceder no por el testamento, sino por el llamamiento de la ley. Supongo que acá lo que está queriendo decir es respecto a un testamento inscrito en 2008 sin determinación de porcentajes. No sé a qué se refiere, si está la persona y puede activar su audio. Bueno, sin determinación de porcentajes, por supuesto que si se está refiriendo a que en el testamento lo que se hizo fue hacer una institución a favor de todos los herederos con llamamiento legal, no hay porcentajes porque el porcentaje es el que establece la cuota legítima a la ley. Ahora, me está hablando de que el causante falleció en el 2017, que dejó un bien de carácter propio. ¿Cuál es el porcentaje que recibe el donatario? Si estamos hablando del 2017, estamos hablando de que los descendientes reciben 2/3.
Estamos hablando después de agosto de 2015 con las nuevas cuotas de legítima, o sea que lo que recibe son 2/3. Por supuesto que dentro de lo que hagan esos 2/3, el monto que sea, supongamos que sean 400.000 pesos, por decir algo, el monto de las legítimas, y tengo 4 herederos, van a recibir cada uno de ellos 100.000 pesos. ¿Pero por qué? Si bien a simple vista podría llegar a parecer que las cuotas de legítimas se afectaron, como no concurre un solo descendiente, sino que hay varios, es necesario partir en partes iguales respecto de ellos. Acá me dice también, deja un solo bien de carácter propio. ¿Cuál es el porcentaje? Bueno, el porcentaje que recibe, o será que lo han querido mejorar. Si lo han querido mejorar, aparte de los 2/3, lo máximo que es de la porción disponible es 1/3. No hay otro porcentaje, porque yo con la porción disponible incluso puedo mejorar a un heredero forzoso, de eso no hay duda. Respeto su legítima y sobre la porción disponible lo mejoro. También hay algo que se me olvidó antes decirles. Si bien yo antes les comentaba que esto viola de alguna manera, aunque sea en forma solapada, viola la legítima de los herederos forzosos, es cierto que también en el ordenamiento jurídico tenemos normas que restringen. El Código Civil y Comercial restringe en algunas normas la legítima hereditaria. Por ejemplo, con la incorporación del heredero que tiene discapacidad. Entonces la ley permite que en el caso de que concurra a su sucesión un heredero en estas condiciones, puede mejorarlo con la porción disponible y además tomar 1/3 de las cuotas de legítima. Quiere decir que el heredero con discapacidad va a recibir el 1/3 de la porción disponible, el 1/3 de los 2/3 de legítima, más lo que le corresponda por legítima. Quiere decir que si hacemos los cálculos vamos a poder observar que evidentemente este heredero con discapacidad violó, si lo queremos llamar de esa manera, la legítima de sus coherederos. Sin embargo, la ley está protegiendo al más vulnerable, por eso que está permitido en esta situación. Bueno, yo no le contesté. La doctora María Vela, no sé si lo que me quiso preguntar es eso o porque no encuentro cómo está redactado. Fallando los jueces, el testamento, cuando se escribió el testamento no es importante. El tema es la fecha del fallecimiento, qué cuotas de legítima vamos a aplicar. El doctor Alejandro Toledo, si se hizo una donación de un bien, ese bien ya no forma parte del acervo hereditario. Eso es correcto, por lo que dijimos antes, que el inmueble o el bien que integra la donación es válida y ese bien sale de ese patrimonio. No obstante eso, para el cómputo de la masa de legítima, tenemos que sumar a los bienes que quedan al fallecimiento, vamos a tener que sumar el valor de las donaciones, tanto efectuadas a herederos forzosos, y que va a entrar su valor por colación, como las donaciones efectuadas a terceros. Pero sí es cierto que no lo tengo en el acervo, pero tengo que computar el valor de la donación para formar la masa de la legítima. Entonces, al fallecer el donante, ¿cómo se lo considera? ¿Cómo se considera que al donatario se lo va a seguir considerando donatario, heredero donatario, si a su vez es un heredero forzoso? ¿Es titular de ese bien? Sí, es titular de ese bien. Además hay una cosa que también les quiero anticipar. Ocurre muchas veces en la práctica, y seguramente ustedes lo han visto también, que a veces se realizan compraventas, porque entre padres e hijos, no tratándose de menores de edad, la compraventa está permitida. Entonces un padre o una madre dona a un hijo o a una hija, le vende un inmueble. Pero no nos olvidemos que a veces esas ventas son simuladas para esconder un acto gratuito. ¿Por qué? Porque si hubiera sido vendido a un heredero forzoso, está totalmente fuera de la colación y de la reducción, lo vendió. No era un acto
de liberalidad. Pero reitero, a veces hay que investigar que ese acto que aparece como oneroso, que aparece configurando una venta, no esté escondiendo una donación. ¿Por qué? Porque muchas veces se observa en la práctica que ese descendiente que aparece comprando no tenía la capacidad económica para poder hacerlo, lo que me demuestra que está encubriendo una donación para beneficiar a ese heredero y sacarlo del marco de las acciones para proteger la legítima, porque reitero, era una venta, era un acto a título oneroso. Al fallecer el donante, ese bien donado se sigue contando, para terminar de contestar la pregunta del doctor Toledo, se sigue contando como una donación, lo único que se va a computar es el valor. Reitero, el bien donado sigue siendo de propiedad porque nada está atacando la propiedad del donatario. A ver, el doctor Jorge Rosen, la reforma al 2386 no da seguridad jurídica al tercero comprador de buena fe. Sí, sí, yo no niego que pueda dar seguridad jurídica a ese tercero, pero volvemos al problema de, le da seguridad jurídica a ese tercero y vulnera abiertamente la legítima del heredero hereditario. Que no estoy diciendo que el heredero sea solamente a quien haya que proteger y no a este tercero, pero si volvemos a la cuestión de que la legítima es de orden público y no la podemos vulnerar, salvo por las cuestiones específicamente que la ley determina en indignidad, evidentemente entonces creo que esa protección al tercero me tiene que caer. Pero es un punto de vista mío. De acuerdo a la reforma, claro que sí, en virtud de esa seguridad jurídica y del tráfico inmobiliario, por eso un poco lo que yo les decía, lo que consideraba que era la opinión de los escribanos, con el absoluto respeto hacia los notarios, creo que el tema fundamentalmente pasa por ahí, para que no se frenen las transacciones por el hecho de encontrar en la cadena de transmisiones una donación. La doctora Miriam Mayo, ¿qué pasaría en el caso de una donación en 1980, donde fallece el donante en 1983, y recién al día de hoy un heredero se entera de la misma al realizar el sucesor? El bien está en posesión del heredero a quien le donó. A ver, me están mencionando acá una donación en 1980 y la persona falleció en el 83. O sea que a partir del año, no, a partir del año 83 no, de acuerdo a cómo está la reforma, si la donación se hizo en el 80, tengo que contar los 10 años desde el 80, si es que el donante ahí tomó posesión de la cosa donada. Entonces, ven que los 10 años, en realidad ahí ya voy a tener 7 años, porque el donante falleció en el 83, ya me comió 3 años, pero tengo 7 años, que ya por supuesto pasaron, y recién al día de hoy un heredero se entera de la misma al realizar el sucesorio. Creo que lo que me está queriendo decir que no tuvo forma, bueno, primero tendrá que comentar o que acreditar. Ustedes saben que todo lo que planteamos en los expedientes lo tenemos que acreditar. Tendrá que acreditar por qué no tuvo forma de enterarse o cómo fue que se entera ahora, porque dice, recién se entera ahora al realizar el sucesorio. El bien está en posesión del heredero a quien se lo donó. Claro, me parece un poco difícil, perdón, doctora Mayo, me parece un poco difícil que no haya tenido conocimiento de la donación a favor de ese heredero. Tendría que ver el caso particular, no sé qué es lo que habrá pasado, pero cómo fue que no tuvo conocimiento, porque acá encima me estás diciendo que el bien sigue en posesión del heredero donatario. Entonces, ¿cómo puede ser que el otro de los herederos no supiera que ese bien estaba donado? ¿Que le escondieron los títulos de propiedad? Después, al iniciar el sucesorio, tuvieron que, a menos que el sucesorio lo hayan iniciado después de transcurridos los 10 años, porque el causante falleció en el 83, y además en el sucesorio tenemos que presentar informes de dominio y de inhibiciones, y en el informe de dominio no notó que ese bien ya no estaba más
ya había sido donado por el causante. Me parece un poco extraño que sea una situación que se pueda presentar, pero reitero, tendría que aclararme un poco cómo ha sido la situación en particular a la que usted se hace referencia, porque si no, no lo puedo contestar. Doctora Paula Di Stefano, ¿solo habría mala fe si el heredero afectado puede probar connivencia con entre el tercero y el donatario? Sí, que no es fácil, no es poca cosa probar la connivencia. Ese sí sería un supuesto de mala fe. O por ejemplo, se me ocurre también como para probar la mala fe, que puedan haber hecho una venta simulada entre el donatario y el subadquirente. Entonces, y un contradocumento entre ellos donde el subadquirente continúa reconociendo la propiedad del primero. Entonces ahí sí, evidentemente esa connivencia ya me está haciendo caer la buena fe del tercero y no se lo podría amparar. Pero antes era mucho más sencillo, con esto que yo les decía, el estudio de títulos ya, con el estudio de títulos podíamos desentrañar si se trataba de una persona de buena o de mala fe, pero bueno, ahora eso ya no se permite. Pero lo que usted menciona de puede probar connivencia entre el tercero y el donatario, por supuesto, probándose la connivencia, que reitero, no es fácil, probándose la connivencia, eso lo despojaría a ese tercer adquirente de buena fe. ¿Qué pasa con una donación de un único bien hacia uno de los hijos? El fallecimiento del titular fue en el 93. A quien le hizo la donación vende ese bien a un tercero sin abrir la sucesión. A ver, no nos interesa que no se abra la sucesión. Ustedes saben muy bien que la transmisión de los bienes es automática. Con estas ficciones que tiene el derecho sucesorio, la transmisión se produce automáticamente. Abrir la sucesión es abrir el proceso sucesorio, que son dos cosas distintas. Se abre el proceso sucesorio entre tribunales, pero reitero, eso no quiere decir que la transmisión se produzca con la apertura del proceso sucesorio, porque la transmisión de los bienes es automática. Entonces, acá dice que hubo una donación de un único bien hacia uno de los hijos. El fallecimiento del titular fue en el 93, a quien se le hizo la donación, vende ese bien y un tercero sin abrir la sucesión a un tercero, y recién ahora se enteran los demás herederos de la donación, por lo que deciden abrir la sucesión. Lo que pasa que las acciones tienen plazos de prescripción. Entonces, si el fallecimiento se produjo en el 93, el fallecimiento del titular fue en el 93, si mal no saco la cuenta, 10 años en el 2003, y además a quien se le hizo la donación vende ese inmueble a un tercero sin abrir, reitero, sin abrir la sucesión. A ver, le vendió a ese tercero, debe tener un boleto, no debe tener una escritura, porque para la escritura necesito el proceso sucesorio. ¿Se entiende? Entonces debe tener un boleto, que no le resto importancia al boleto, pero dice, recién ahora se enteran los demás herederos de la donación, por lo que deciden abrir la sucesión. La apertura del proceso sucesorio no me va a sanear el tiempo que transcurrió. El tiempo que transcurrió lo tengo que contar desde el 93. O sea que tendría que demostrar, no se me ocurre, porque evidentemente se ha producido la prescripción de la acción de reducción y no la puedo intentar. O sea, las acciones, si bien el derecho pone a nuestra disposición herramientas que son las acciones para que hagamos valer nuestro derecho, no quedan supeditadas en eternum en el tiempo y en el espacio, sino que tengo también un tiempo para hacerla valer. Si en ese tiempo no la hice valer, sea por desidia, sea porque no consulté con un abogado, de paso pasemos el aviso a que todos somos abogados que nos tienen que consultar a nosotros, bueno, ya no me puedo amparar. Es lo mismo que usted, que me digas, Miriam, no te veo tu apellido, que Miriam me digas, tuve un choque con mi auto y me quedé sentada y esperé ahora creo que es un año, antes éramos 2 años, y no interpuse la acción reclamando daños y perjuicios. Y bueno, o sea, si uno no interpone la acción, si uno no
actúa o no acciona con la diligencia necesaria, ahí ya no tiene culpa el derecho. El derecho me dio la acción, yo no la interpuse. O sea que supongo que es a eso a lo que vos te estás refiriendo. Cuando hay dispensa de colacionar o conformidad por el resto de los herederos de la donación, ¿ya no se incluye en el cómputo? La dispensa de la colación es siempre en los límites de la porción disponible. En el caso que estamos viendo, si la donación fue inoficiosa, porque justamente sumó la porción disponible y la cuota de legítima del heredero, que dice, con la conformidad del resto de los herederos, ya no se incluye en el cómputo. En el cómputo de la legítima, me debe querer preguntar. Sí, en el cómputo se incluye igual. Salvo que si yo tengo 4 hijos, o si la persona tuvo 4 hijos y le donó a los 4, porque puede hacer una donación anticipada por donación. Entonces, si hizo una partición anticipada por donación y le donó a los 4 bienes de similar cuantía, porque hay un rasgo que caracteriza la partición es que la partición tiene que ser cuantitativa y cualitativamente, en la medida de lo posible, parejo o igual. En la medida de lo posible, porque lógicamente podemos tener bienes de valores muy disímiles. Pero si esa partición se realizó porque los 4 recibieron algo por igual, bueno, esa es una situación. Ahora, si uno solo, porque dice, cuando hay dispensa o conformidad por el resto, la conformidad del resto de los herederos en la donación no me exime, o mejor dicho, o no me priva de en un futuro plantear la colación. ¿Se entiende? Porque yo heredera o futura heredera puedo estar de acuerdo con la donación, pero eso no quiere decir que no tenga que traer ese valor para computarlo, porque está haciendo diferencias de un heredero contra otro. Entonces, reitero, si donó a todos por igual, dándose recíprocas conformidades para poder hacer la partición por donación, eso es una cosa. Ahora, si se le donó a uno solo de ellos, que me parece, Sandra, que es lo que me querés preguntar acá, si se le dona a uno solo de ellos, por más que los otros hayan prestado su conformidad con la donación, eso no excluye que no pueda en un futuro, a producirse la muerte, que no se pueda plantear la colación. Adriana, estoy tramitando una sucesión testamentaria en la cual se ha instituido heredera a la nieta y al cónyuge. La nieta no se puede localizar, es más, dicha persona por la Cámara Electoral no resulta ser nieta de ella porque no coincide el nombre de la madre. Bueno, acá tenemos. A ver, en el testamento podemos instituir legados o instituir herederos. Y es tan heredero el que tiene el llamamiento por ley, es decir, el forzoso, como el que tiene un llamamiento por voluntad del causante y está en un testamento. Ahora, las acciones para proteger la legítima son respecto de los forzosos, no del testamentario. Es decir, si el mismo heredero forzoso fue instituido heredero en un testamento, tiene las acciones para proteger su legítima porque tiene un llamamiento por ley, por más que además esté en el testamento. Si en cambio en el testamento el que fue instituido es un tercero, no tiene acciones para proteger. ¿Para proteger qué legítima si el heredero instituido no la tiene? ¿Se comprende? El que tiene una legítima es el heredero forzoso. El heredero instituido, por más que tiene como el heredero una vocación al todo, que por eso es heredero, lo caracteriza su llamamiento universal, no tiene una acción para proteger la legítima porque el heredero que está instituido en un testamento no tiene ninguna legítima. Entonces, vos me preguntás si estoy tramitando una testamentaria en la que se instituyó heredera a la nieta y al cónyuge. A ver, esa nieta tiene que ser hija de un hijo o hija del causante. Esos son los que tienen la vocación preferente. La nieta tiene un llamamiento eventual, al que podría ir incluso por derecho de representación. Tiene un llamamiento eventual. De manera que primero habrá que salvar la legítima del padre o madre de esa nieta o supuesta nieta,
y lo que quede, porque lo que recibe el heredero instituido es, cuando hay herederos forzosos, reciben sobre la porción disponible. Por más que el heredero que tiene llamamiento legal, el forzoso, y el heredero instituido, tienen los dos vocación al todo, porque ambos son herederos, el que tiene llamamiento legal tiene una cuota legítima, el instituido no. Entonces el instituido va a recibir de lo que quede de la porción disponible, si queda. Porque puede ocurrir que esa porción disponible se me haya agotado en donaciones a terceros o en legados. Por consiguiente, de la porción disponible no me queda nada. De manera que el heredero instituido no recibe nada. Pero acá pones, se instituyó heredera a la nieta y al cónyuge. La nieta no se puede localizar. Es más, dicha persona por la Cámara Electoral no resulta ser nieta. A ver, el ser nieto o no nieto de una persona no me surge de la Cámara Electoral. Que quede claro. De la Cámara Electoral podrá surgir el domicilio, que en su momento sea la jurisdicción donde me corresponde ir a votar, etcétera. Pero no es la Cámara Electoral la que me va a decir si esa persona era hija de, y a su vez ese era hijo de, el causante para poder determinar si soy nieta o no. O sea que por ese lado estamos equivocados, porque no coincide el nombre de la madre. Reitero, el nombre de la madre o el nombre del padre, nada de esto. Los vínculos jurídicos familiares no me surge de documentación en la Cámara Nacional, supongo que te estás refiriendo a la Cámara Nacional Electoral. Eso me surge del registro del Estado Civil y capacidad de las personas, no de acá. ¿Qué pasa cuando se dona dinero y el futuro heredero legitimario compra un bien? Bueno, esto es un poco lo que yo antes les comentaba de la dificultad cuando a veces aparecen escrituras donde el padre o la madre le están vendiendo a un hijo y en realidad no le están vendiendo, sino que le están donando y están ocultando un acto a título gratuito. Cuando se dona bien, si bien el dinero, cuando se dona dinero, quiero decir, si bien el dinero es un bien, es una cosa mueble, fungible, es de difícil individualización. Entonces, ¿qué pasa cuando se dona dinero y el futuro heredero legitimario compra un bien? En ese caso, si yo puedo justificar o puedo acreditar que la persona compró sin tener, reitero, la capacidad económica, o porque el trabajo que tiene no le permite a lo mejor el ahorro necesario o indispensable para poder haber adquirido ese bien de esa magnitud o de esas condiciones, plantear una simulación y colación. Es decir, tengo que dejar al descubierto que se trata de un acto donde lo que se le donó fue dinero, de manera que si con ese dinero se compró un bien, se traslada esa donación del dinero al bien. Ahora, de todas maneras, eso no nos preocupa que se traslade o no al bien que fue adquirido, como un caso de subrogación real. No nos preocupa porque en realidad, reitero, en la colación tampoco se trae el bien, sino que se trae el valor del bien. Lo que tendré que ver o poder acreditar cuánto dinero le donó, cuánto salió el inmueble, porque a lo mejor él puede llegar a demostrar de que hay un plus, una diferencia, que era un ahorro que ya tenía. Entonces, lo concreto es que el valor de la colación, en todo caso, se tiene que referir al valor del importe del dinero donado. Pero esto de qué pasa cuando se dona dinero y el futuro heredero legitimario compra un bien, no pasa absolutamente nada, es lo mismo, porque el dinero es un bien. El dinero es un bien que nos permite comprar bienes, inmuebles o muebles registrables o lo que sea. O sea que no se modifica nada, en tanto y en cuanto pueda determinar cuánto fue en su momento lo que se le donó de dinero. A quien se le realizó la venta nunca concretó la tradición del bien. Supongo que lo que quiere decir es que ese tercer subadquirente que recibe el bien
a él no se le realiza la tradición del bien. Habría que ver por qué no se le hizo la tradición del bien. Supongo que no pudieron escriturar, tal vez, no sé, acá no me lo aclarás. Tal vez no pudo escriturar, por eso se está refiriendo a que no tuvo la tradición del bien. Y el título perfecto en un acto de compra-venta es la escritura, es el título suficiente. Entonces supongo que por eso no se le llegó a realizar la tradición del bien. Pero eso no impide que el boleto, si es que firmaron un boleto de compra-venta, no sea válido entre las partes. Ahora, en concreto, con esto que vos me estás preguntando, ¿qué pasa con ese bien que se realizó la venta y que nunca se concretó la tradición del bien? Podrá el heredero afectado ir contra el donatario, el heredero donatario, y para poder ir contra el tercero tendrá en todo caso que demostrar cuáles han sido los motivos, o mejor dicho, este tercero cuando comparezca en la demanda, cuando comparezca a juicio, tendrá que demostrar cuál ha sido el motivo por el cual no se le efectuó la tradición del bien, pero que eso es una situación que le es ajena al heredero que lo puede demandar por reducción. Entonces, si no se le hizo la tradición del bien y el bien sigue en poder del heredero donatario, de todas maneras, tampoco puedo perseguir ese bien y en todo caso lo que puedo llegar a hacer es conseguir la compensación, o ese heredero va a poder conseguir la compensación de su legítima afectada. En la escritura de compra de un inmueble realizada en el 2019 se dejó constancia que el comprador recibe en donación una suma de dinero en moneda extranjera en efectivo. La pregunta es si los donantes, padres del comprador, ahora pueden otorgar dispensa de colación. Lo que pasa es que si le entregó dinero, me imagino que esto no lo instrumentó en ningún acto. Porque cuando lo que se dona es un inmueble, la dispensa de la colación se hace en el mismo acto que contiene la donación. Pero si lo que le donó es una suma de dinero, sí, podría hacerla, porque dice la escritura de compra la realizó en el 2019. No, pero claro, ya realizaron la escritura de compra. Recibe una donación, una suma de dinero. Y entonces ahora con posterioridad otorgar dispensa de la colación respecto de ese inmueble que pudo comprar, pero que la escritura se realizó en el 2019. No creo que pueda ser procedente que ahora entonces plantee hacer una dispensa de colación, porque en todo caso tendría que haber hecho constar en la escritura de compra del inmueble, donde se está dejando constancia que el comprador está recibiendo en donación una suma de dinero, y ahí entonces manifestarse por parte de los ascendientes, manifestar la dispensa de la colación, pero no ahora con posterioridad. ¿Se entiende lo que digo? Porque ya quedó instrumentada en un acto y que ahora con posterioridad trate de hacer una dispensa de colación, en realidad lo que está demostrando es la intención de defraudar o de mejorar a ese heredero. Lo cual no quita que puede mejorárselo, pero a futuro con otro acto, o puede mejorárselo en una disposición testamentaria. Pero respecto del acto que ya realizó y que en esa escritura no constó que se lo estaba dispensando de colacionar, no. Es la teoría de los actos propios, chicos. O sea, cuando me conviene sostengo una cosa y después escribo y borro con el codo, y cuando me conviene voy a sostener otra. De manera que, no, va a poder hacerlo a lo futuro, no me podrá afectar el inmueble ya adquirido con anterioridad. Además, no se olviden que la constitución de derechos reales, ya sea la compra, la constitución de derechos reales de garantía, son oponibles a terceros desde el momento de la inscripción. Si acá ya tengo una escritura donde se dejó constancia, pues en la escritura de compra ya tiene esa escritura que está inscripta, no puedo con posterioridad porque estoy defraudando los derechos de otros, en este caso concreto de los derechos de los herederos o futuros herederos. Bueno, última pregunta y cerramos. El doctor Juan Greenbaum. En la escritura de compra de un inmueble realizada en el 2019,
Se pusieron todos de acuerdo en el 2019 para hacer actos, pareciera. Menos mal que lo dijeron el año pasado. En la escritura de compra de un inmueble realizada en el 2019 se dejó constancia que el comprador recibe en donación una suma de dinero en moneda extranjera en efectivo. Es lo mismo que lo anterior. La pregunta es si los donantes, padres del comprador, ahora pueden otorgar dispensa de colación. Bueno, es la anterior. Es lo mismo que contesté antes. No. Mi posición es que no. Y que no, y no lo digo caprichosamente, reitero. Existe, y más en este nuevo código que tenemos que nos rige desde agosto de 2015, los principios de la buena fe, el enriquecimiento sin causa, la doctrina de los actos propios, todo eso lo seguimos teniendo, porque si no, me estaría constantemente retrotrayendo a actos anteriores. Bueno, acá me dicen no hay más preguntas. Yo espero haber sido clara. No me cabe duda que este tema no está cerrado del todo. No me cabe duda tampoco que esta cuestión de esta reforma que hizo la 27.587 va a traer muchos conflictos y va a traer muchos problemas. Creo que tal vez la reforma podría haber modificado algunas cuestiones, como esto que yo les decía de que la prescripción no corra desde la posesión, sino desde el fallecimiento. Pero lo cierto es que la modificación que hace me parece que tiene atisbos muy sectoriales, muy específicos, y que no cumple con la función de proteger una legítima. Porque acá ocurre lo siguiente, por eso siempre se tiene tanto miedo de reformar algo del derecho sucesorio. Porque el derecho sucesorio está tan bien estructurado, es un engranaje tan complejo y tan completo, en donde si yo saco una pieza, se me puede desarmar todo el resto. Entonces, eso es un poco lo que sucedió cuando se reconocieron, con el código que nos rige actualmente, el civil y comercial, se reconocen las uniones convivenciales. Entonces, ese era un reclamo de la sociedad que el derecho recogió, y que es así. Bien, ahora, la gente que reclamaba, la gente fundamentalmente lo que reclamaba era su vocación sucesoria. Vocación sucesoria que no la tienen, aún hoy con el código de 2015. No la tienen. ¿Por qué? Porque el derecho sucesorio para ir a recoger una sucesión lo hago en base a la consanguinidad, al parentesco por consanguinidad o al matrimonio, que no es parentesco, por supuesto. Pero fuera de esos dos supuestos, es más, teníamos antes el parentesco por afinidad, la nuera viuda sin hijos, cosa que fue quitado en este nuevo código. Entonces, cuando yo hablo del parentesco o el matrimonio, y el conviviente no está. El conviviente no tiene la vocación sucesoria, que era lo que la gente quería. Entonces, no sé ni por qué llegué a esto, no me acuerdo por qué llegué a esto. Lo concreto es que me da la impresión, y reitero, que fue una forma escondida y mezquina de proteger a ese tercero, desprotegiendo entonces a los herederos, que puede que a lo mejor los herederos no merezcan recibir ni un caramelo ni un chupetín, pero bueno, es el derecho que tenemos a lo que yo les decía, que por qué se desestructura todo. Que por eso es que a veces se tiene tanto temor en modificar el derecho sucesorio, porque bueno, porque es un engranaje tan completo y tan, no digo perfecto, es perfectible como todo nuestro ordenamiento jurídico, donde a lo mejor eso puede provocarnos afectar de manera grave otras normas que contiene el derecho sucesorio. Muchas veces los alumnos en la facultad me dicen, ¿por qué tiene que prevalecer la voluntad de la ley y no la mía? Sí, es cierto, porque yo no puedo disponer de todo lo que quiera, pero bueno, también en virtud de
esa cohesión familiar y de evitar esas rencillas, que ustedes saben que si existe un momento donde surge mayor cantidad de conflictos en una familia es cuando están yendo al cementerio, es cuando se murió la persona. Y no hace falta hacer mucho ejemplo, porque lo estamos escuchando todos los días y todos sabemos a quién nos estamos refiriendo, que todavía no lo han podido dejar descansar en paz a ese pobre hombre. Pero bueno, al margen de esa cuestión, ahí es donde se producen la mayor cantidad de conflictos. ¿Por qué los vamos a agudizar, permitiendo entonces que pueda beneficiarse a un solo heredero, despojando al resto? Que a lo mejor, reitero, los otros no se merecen nada, pero bueno, eso haría que tengamos sino que replantearnos todo el derecho sucesorio. Y yo particularmente que amo el derecho sucesorio, que no quiero decir con esto, porque claro, si no tenemos un muerto no tenemos derecho sucesorio, no quiere decir que sea partidaria de muerte, pero las sucesiones, y en esto una vez voy a hacerme eco de lo que dijo Graciela Medina, y que me causó mucha gracia, y que es verdad, la sucesión es el último libro del derecho del Código Civil, perdón, el último libro del Código Civil, una de las últimas materias de la carrera. Ya es la última etapa de la persona, o mejor dicho, la persona ya murió. Entonces, sí, bueno, pero justamente el hecho jurídico de la muerte que desencadena todo el derecho sucesorio, la muerte es el hecho jurídico que provoca la mayor cantidad de relaciones jurídicas, porque vamos a tener las relaciones jurídicas entre los herederos, que no siempre son de lo mejor, vamos a tener la relación jurídica entre los herederos con los acreedores del causante, y van a aparecer la relación jurídica de los herederos con sus propios acreedores, los acreedores personales que tenía el heredero. Entonces, es amplísimo el derecho sucesorio, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando se modifica una norma, que no estemos perjudicando o justamente avasallando una institución de la legítima, una institución que viene reconocida hace años, que ya Vélez Arfield la reconoció en su Código Civil. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y reitero, no quiero decir con esto que no me importan los derechos de ese tercer adquirente, en tanto sea de buena fe y a título oneroso, pero yo a lo mejor haría más hincapié en determinar o poder ver cuándo puedo llegar a considerarlo de buena fe, para no caer en una admisión generalizada de que todos van a ser considerados de buena fe, al punto tal de que no, el conocimiento que tuve de esa donación no me va a quedar encuadrado, no me va a hacer que mi conducta quede configurada como de mala fe. Creo que esto vamos a tener un largo camino, es una ley que recién fue promulgada en el Boletín Oficial en diciembre del año pasado, y vamos a tener todavía mucho que seguir estudiando y que seguir analizando de estas cuestiones. Yo les agradezco a todos la presencia, la paciencia por haberme escuchado, y les mando un abrazo muy fuerte, y espero que estén bien, y que este tiempo que nos toca transitar lo hagamos de la mejor manera posible. Igualmente la tecnología de alguna manera nos permitió poder seguir estudiando, poder seguir concurriendo a charlas, a congresos o lo que fuere, y eso, bueno, también ha sido positivo y es bueno. Quedará lo presencial para un momento, esperemos que para un futuro no tan lejano, pero por ahora nos tenemos que conformar con esto. Les mando un abrazo muy grande a todos,